los investigadores y tuvimos la posibilidad de también participar en diferentes espacios de intercambio, de espacios académicos de intercambio, como otros congresos, realizando workshops, haciendo transferencia al medio, pensando no solo en la cátedra Informática 2, sino pensando también en otras instituciones educativas, tanto de escuelas secundarias como del nivel universitario. En este sentido, y ya para ir cerrando y de meternos de lleno junto a Marcelo en lo que tiene que ver con eh, la puesta en escena, ¿no? De la herramienta y el trabajo que se puede llevar adelante, la idea era llevar en este tiempo tres grandes cuestiones a cabo. La primera estaba dada justamente por el modelo, el modelo que representa un problema técnico, el modelo que representa un problema de una planta. Dado ese modelo, pensar en un diseño, dado ese diseño, contar con herramientas que favorezcan o permitan la simulación. ¿Por qué? Porque la simulación permite, entre otras cuestiones, que gaste menos dinero. Permite, entre otras cuestiones, por ejemplo, que ahorre tiempo. Permite justamente poder anticiparse a pequeños problemas o a futuros problemas. Y en forma complementaria trabajar con el concepto de depuración. Por un lado, desde lo que tiene que ver con la depuración intrusiva, es decir, sabiendo que estamos agregando código o tiempos adicionales en la ejecución de nuestro sistema, pero también pudiendo medir qué es lo que sucede a partir de lo que estamos trabajando. Por ejemplo, para monitorear eventos a largo plazo y trabajar, por ejemplo, con una reproducción de problemas en modo diferido para usar no solo la herramienta como un instrumento de análisis o de diseño, sino justamente para permitir monitorear, registrar potenciales eventos y detectar fallas que tal vez en el corto plazo o en el contexto del aula no es posible detectarlas. Así que dicho esto, por lo menos para contextualizar, después retomaremos un poco cuáles son los próximos pasos, los desafíos que tenemos ya sobre el final. Le cedo nuevamente la palabra a Marcelo como para que nos guíe en este trabajo. Gracias, gracias, Nahuel. Bueno, ahora vamos a hacer una descripción relativamente rápida de lo que es la herramienta, solo para contextualizar los ejemplos que vamos a hacer al finalizar de mostrar, cuando la terminemos de presentar. Lo que quería comentarles es que, bueno, al margen de mi actividad académica, he trabajado durante muchísimos años en la actividad industrial, en la automación de máquinas y herramientas. Y realmente puedo valorar muchísimo lo que es como ayuda, como herramienta de trabajo, el poder plantear máquinas de estado a la hora de hacer un desarrollo. Una máquina de estado bien planteada, como decía Nahuel hace un instante, prácticamente permite una traducción de diagrama a código uno a uno. Y les diría que con la experiencia y con el trabajo que uno va haciendo de, digamos, desarrollo tras desarrollo, se adquiere una gimnasia que prácticamente el producto queda terminado y uno termina descubriendo las cosas que no imaginó que tenía que ver de entrada, ni el cliente ni el desarrollador, digamos. Pero lo que se plantea se cumple. Eso es una herramienta muy, muy, muy eficaz en la ayuda y en la colaboración para el desarrollo. Así que bueno, ahí vamos. Básicamente contamos, nos basamos en las cuatro elementos básicos que tienen las máquinas de estado, que son los estados, los eventos, las acciones y las transiciones. Esto es lo que vamos a ver todo el tiempo en nuestro software para poder llevar adelante la automación de la planta, ¿no? La simulación, la representación de la planta. Básicamente podemos definir un proyecto, cosas elementales que tienen o deben tener todas las herramientas, abrir proyectos guardados, guardarlos en el momento que lo deseemos. Bueno, aquí ya llegamos a la creación de una nueva máquina. En el caso de crear una máquina de estados, vamos a tener esa pantalla emergente que nos va a permitir poner el nombre que querramos. Y ahí dice una o varias máquinas de estado. ¿Por qué? Porque vamos a poder trabajar con varias máquinas de estados a la vez en un sistema concurrente. Es decir, es muy habitual en una planta, una automación, tener varias estaciones a automatizar. Y una de las características de trabajar de este modo es poder
individualizar cada una de esas zonas y trabajarlas en forma totalmente independiente, aunque compartan sensores. Eso es lo grandioso que tiene el desarrollo a través de las máquinas de estado. Entonces podemos pensar cada zona en forma absolutamente independiente, representarla en máquinas de estado y hacerlas trabajar luego de manera concurrente. Em, Bueno, después vamos a tener, una vez creada la máquina, la posibilidad de ir agregando los nuevos estados. Presenta un nombre por default, estado uno le puede poner el nombre que quiere. Una vez aceptados uno o más estados, vamos a poderlos seleccionar, moverlos, desplazarlos donde nos dé más gusto dentro del esquema de la máquina de estado. Una vez ubicados, ya podemos empezar a desarrollar las acciones. Una vez que trabajemos con las transiciones. Una vez que empecemos a trabajar con las transiciones, vamos a notar que a nuestra izquierda nos aparece un índice de los distintos elementos que tiene la máquina de estado, que son propiamente la máquina de estado. Como hay una o varias, ahí estaría enumeradas. Acá no le cambié el nombre, sigue siendo máquina de estado uno. Los eventos, que no tenemos ninguno. Variables, que ya vamos a ver cómo intervienen, y constantes. Hay las acciones que nos está tapando el cartelito. Una vez que hagamos el intento de hacer una transición tocando uno y otro estado, va a aparecer también una pantalla emergente donde nos va a permitir enlazar ambos estados a través del evento que querramos y que haga las acciones que queremos que sucedan ante ese evento. La doble flecha, lo que nos está indicando que los eventos los vamos a poder ingresar en ambas pantallas. Es decir, con un botón derecho sobre la zona de eventos podremos ingresar un evento que se incorporará luego en el sector de donde dice eventos disponibles o viceversa. En este momento, obviamente, el proyecto está comenzando, no hay ninguno, por eso están los símbolos del más y del menos. El más va incorporando, menos si me equivoqué los puedo borrar. Y debajo están las acciones, que en este momento dice acciones simples, ya vamos a ver un apartado al respecto de eso. Las transiciones van a quedar simbolizadas del mismo modo que uno las simboliza cuando los trabaja en papel, digamos, separado por una barra lo que son los eventos y lo que serían las acciones a desarrollar, uno o varios eventos conectados a través de los conectores lógicos. Bien, hablemos ahora en particular de la zona de los eventos. Tenemos una zona que es para sensores digitales o finalización de temporizadores. Los sensores digitales, con el signo más, como le dije, dando un clic al más, podemos ingresar el nombre del sensor que querramos analizar, o bien, como les dije antes, con el menú que teníamos, con la pantalla que teníamos a la izquierda. Y ahí con línea punteada habla de eventos de timer, porque en rigor los eventos de timer no los ingresamos en forma directa. Vamos a ver un poquito más adelante que cuando ingresamos como acción una temporización, automáticamente el evento de finalización de esa temporización se va a incorporar en esta pantalla. Tenemos también estados de variables como evento, es decir, podemos comparar el contenido de una variable, podemos preguntar si son distintas o demás, con todas esas posibilidades, con lo cual también va a ser un evento en función de si se cumple o no dicha condición. En ambos casos, la selección del evento que necesitamos va a quedar puesto en el disparador de transición, que podrá evaluar una o varias proposiciones según lo que es nuestra necesidad. Por eso ahí vemos el AND, el OR, la negación y paréntesis para separar varias proposiciones entre sí.
En cuanto a las acciones, tenemos 4 tipos de acciones posibles para incorporar. A las primeras de ellas las llamamos acciones simples. Habitualmente en el código serán desarrolladas como macros, es decir, es una única acción concreta. Por ejemplo, apagar un LED. Eso tendrá su correlación con la función que se ocupe de apagar esa salida digital, cosa que deberemos completar nosotros en el código. Las acciones compuestas es cuando tenemos un conjunto de funciones a ejecutar. Un ejemplo típico, por ejemplo, que usamos en clase es la apertura y el cierre de una puerta corrediza tipo supermercado, digamos, en donde el motor gira hacia un lado o el motor gira hacia el otro. Eso habitualmente se hace con dos salidas digitales. Bueno, en vez de hacerlo con macros, lo hacemos con una acción compuesta donde luego completamos con ambas sentencias. Acciones temporizadas, en donde vamos a poder poner el nombre de un temporizador, elegir el nombre de un temporizador, darle el tiempo que querrá, la cantidad de tiempo que deseemos. Podemos elegir entre 2 bases de tiempo, décimas o segundos. Y una vez aceptado esto, como les decía anteriormente, va a generar el evento de finalización del temporizador y poniéndolo automáticamente en la pantalla de eventos disponibles. No solo se va a crear la acción del disparo del temporizador, sino que también se va a generar la acción de detener el temporizador. En nuestra máquina de estado podríamos tener el caso de querer disparar una temporización por timeout, es decir, poner una condición de protección que ante la no llegada de un determinado evento, el timer venza y ejecute una salida, algún tipo de instrucciones de alarma, ¿no? Alguna secuencia de alarma. En caso de que esa señal llegue, se apaga el temporizador y esa acción se genera también automáticamente cuando creamos el temporizador. Las acciones respecto de las variables, bueno, en función también de algún evento, podemos generar sobre alguna variable incrementos o decrementos de su valor. Lo podemos hacer con los distintos tipos de operadores. Un ejemplo típico que hacemos en clase es la de incremento, es decir, lavar ropas tiene que hacer 3 veces el lavado. Bueno, es un conteo que se va realizando y al llegar, como habíamos visto antes en el tema de eventos, que un contador llegue al valor de 3, bueno, se hace algún tipo de acción al respecto. ¿Mm? Todas las acciones seleccionadas confluyen al sector que está ilustrado en la pantalla, acciones de productos de la transición. Una vez aceptado todo esto, la transición queda ya resuelta. Antes de lanzar la simulación o la ejecución de nuestra máquina de estados, conviene tener activo un punto que es de verificación. Eso verifica el correcto desarrollo de la máquina de estado, que no falte nada, digamos, de las cosas básicas que debería tener para poder funcionar. Toda máquina de estado tiene un punto de entrada que llamamos reset. Una vez que está dibujada, tenemos que elegir, según nuestro análisis, cuál será el punto de reset. Seleccionado esto, nos aparece también una pantalla emergente que nos pregunta a qué estado queremos llevar ese reset. Lo elegimos, nos aparece la misma pantalla emergente que teníamos antes cuando íbamos de un estado a otro, pero espero se observe bien, la parte superior está grisada, porque el evento de reset no es planificable, es el encendido del equipo, digamos, así que este no está dentro de lo que sería el interior de nuestro sistema. Allí elegimos la acción con la que queremos entrar a nuestra planta, al desarrollo que hicimos de la máquina de estado, y ahí ya queda totalmente
armada, digamos, este pequeño desarrollo, hecho otra vez, vamos llevando el ejemplo para contar un poco lo que es el sistema, de que es algo tan sencillo como apagar o encender un LED. Si me permitís, Marcelo, ahí, digamos, aclarar o comentarles un poquito Dale. que, bueno, digamos, este software está programado en C++, utilizando Ah, el framework de Qt, lo que posibilita particularmente que nosotros podamos compilar y generar, y enlazar o linkear y generar contra las distintas bibliotecas de los distintos sistemas operativos. Entonces, en función de las posibilidades de cada estudiante o de las instancias de laboratorio, tener versiones portables, por ejemplo, para Windows, para Linux o para Mac OS, justamente para no solo tenerlas disponibles en los laboratorios al momento de trabajar, sino que lo puedan tener en sus propias casas a partir de la configuración del equipo que cada uno tenga. Dale. bueno, ahora entramos en lo que sería la parte de simulación. Bueno, por una cuestión de esta modalidad que estamos teniendo en esta oportunidad en el Congreso y bueno, y mi imposibilidad de contar con una segunda cámara, bueno, les voy a mostrar en un video cortito, ahora vamos a hacer los próximos live, las posibilidades que nos brinda el micromodel. En esta pantalla se configura un poco hacia dónde quiero simular cuando es remoto virtual o sobre una placa en concreto para hacer la depuración con intrusión, como mencionaba Nahuel. Una vez seleccionado esto, tenemos distintas posibilidades. Ahí tenemos la simulación local, la simulación remota con un simulador de hardware, que sería el hardware virtual, y en concreto la depuración intrusiva. Este es el análisis desarrollado sobre una máquina existente. La filmación que están observando es una máquina de soplado, es una típica máquina de fabricación de envases ante una manga de plástico. La, la simulación intrusiva de la que comentaba Nahuel, básicamente, ahora vamos, cuando lleguemos a la generación de código, Micromodel genera código para bajar al sistema embebido, cosa que también vamos a intentar hacer a lo largo de esta charla. Cuando uno elige hacerlo para depuración intrusiva, contamos allí con una macro, no sé si se llega a ver el mouse, Sí, que si sí. se activa, el log es una función que transmite justamente esos tres valores serían de qué máquina de estado estamos hablando, de qué número de estado estamos hablando y cuál es el número de la transición dentro de ese estado. En este caso es algo muy sencillo, directamente hay un solo log, pero podría haber varios if dentro de ese switch, en donde identificaríamos cada una de las cosas, esa información en la que recopila Micromodel, y con esa información podemos, como decía Nahuel, reconstruir el funcionamiento de, de esa máquina de estados, incluso hasta variando la velocidad del ciclado, con lo cual nos permite hacer algún análisis sobre la lógica de lo que estamos haciendo en caso de encontrar algún tipo de problema. Ahí, Marce, dos comentarios sumado a lo que decías vos. Es decir, es la misma plataforma que nos permite no solo diseñar, generar código, simular, sino que en este caso también permite, por ejemplo, monitorear el funcionamiento. Monitorear el funcionamiento, por supuesto. Exactamente. Y la otra, acá apareció la primera duda en el chat. Marcelo Vieites nos pregunta, dice, las letras que aparecen delante de los nombres de eventos, acciones, es decir, los prefijos, ¿no? Que tenemos S-bajo, M-bajo, etcétera, si tenían algún significado en particular. Sí, eso te contesto, eso lo ponemos en el código cuando generamos las acciones y los eventos, como van a ver ahora, porque eso lo detecta luego la generación o sea, el motorcito que armamos para generar el código. Entonces sabemos si se trata de una macro, si se trata de una variable, etcétera, si se trata de una función.
Entonces todos esos, si es un sensor, ahí tenés a la vista ese guión bajo micro, eso no se tiene que ocupar el usuario del sistema, se ocupa directamente el programa, digamos, ¿no? Lo engancha en forma directa para poder después poder generar el código. En el código Es, no aparece ni el M-bajo ni el S-bajo, son señales para que para que se pueda elaborar en los distintos fuentes, digamos. es una manera de clasificar tanto De los distintos clasificar. tipos de eventos y los distintos tipos de acciones que nos mencionaba recién Marcel. Em, lo que vale la pena comentar es uno hace, o sea, la depuración intrusiva obviamente está metiendo allí una comunicación que pierde o consume un tiempo de procesamiento que no le pertenece a la aplicación en sí misma. Es decir, cuando la aplicación esté trabajando, ya instalada en la máquina que sea o en donde tenga que trabajar, ese código ya no va a estar. Por lo tanto, eso es un consumo de tiempo innecesario. El tema siempre es ponerlo en contexto, ¿verdad? Por ejemplo, en la máquina que estamos observando allí, una sopladora, por más rápido que trabaje, el tiempo de una comunicación serie, en principio, es absolutamente irrelevante a los movimientos que genera. O sea, que si bien es intrusivo, no va a generar ningún tipo de conflicto porque esos tiempos quedan absolutamente absorbidos por los movimientos mecánicos de la máquina, ¿no? Eh, Tienen más injerencia en otros tipos por ahí de automaciones, donde no haya movimientos mecánicos, sino haya otro tipo de cosas. Con lo cual, este, solo lo digo para que uno vea la potencia de la posibilidad de análisis, digamos, ¿no? Porque en muchísimos casos esos tipos van a ser absolutamente despreciables. En estos momentos les comento, estamos trabajando en generar el mismo módulo, pero por DMA, por acceso directo a memoria, y transmitir en forma, quitándole más tarea al procesamiento, al procesador, para que se haga en forma independiente, achicando al minimísimo los tiempos para hacer algún tipo de comparación. Pero bueno, eso está en desarrollo en este momento. Bueno, continuando con la presentación, una vez concluida ya la máquina, largamos su ejecución, pasa por el estado automáticamente de reset. Por supuesto, se hace con el botón, estamos haciendo la simulación local. Una vez que hacemos un clic en en el evento que tenemos a la izquierda, estamos simulando la llegada de ese evento y vamos pasando de un estado a otro y así lo podemos analizar. Bueno, tenemos el botón de terminar que vuelve la máquina de estado a su estado natural. Y aquí la generación de código es una de las herramientas más interesantes con las que cuenta el micromodel, más allá de la simulación. El código que genera es un fuente C, lenguaje C. Estamos trabajando en la generación digamos, el mismo código generado para trabajar con objetos. Estamos bastante cerca, todavía no lo tenemos, pero estamos trabajando en eso, en C++. Y nos permite generar código tanto para la- las máquinas de estado. Entiendo que aquí los participantes conocen lo que son las máquinas de estado. Estos se resuelven de dos maneras, en realidad de tres, con cadenas de if, con un switch o con punteros a función, que es la máquina de estado por excelencia. Nosotros planteamos la posibilidad de generar código mediante switch case o como con puntero a función, lo podemos elegir. Dentro de cada caso, de esos dos casos, podemos elegir si queremos generar depuración o no, o si queremos con comentarios extendidos. Los comentarios extendidos son para cuando por ahí tenemos un proyecto grande, hacer una documentación más detallada interna del código, y si no, queda una documentación un poco menor, que a veces a los fines didácticos no haga falta no perderse tanto elemento de documentar. ¿M? Sobre todo en los primeros pasos cuando arrancamos con la herramienta y las máquinas de estado. Una vez que generamos el código,
Micromodel genera esos 7 archivos donde nos vamos a encontrar con las distintas funciones que resuelven la máquina de estado, la máquina de estado propiamente dicha, el mail, la inicialización del sistema. Este es el código que genera, en principio, para el switch, donde contamos con esas macros que están viendo allí. M-LED off, M-LED on. En ese lugar es donde nosotros debemos completar con, con el código que nos pertenece Ujú. al contexto que esté trabajando cada uno. Y la función de la máquina de estado, que va a llamar a la que tenemos a la derecha, ¿sí? En donde, fíjense, un detalle, acá ya tenemos resuelto con las macros lo que son las acciones. Y el tema del micro, vamos a ver ahora de qué se trata. Es una... Ah, perdón, eso viene después. Ahora le voy a mostrar con puntero a función, porque la parte de los sensores es igual para ambos casos. Este es el caso de puntero a función. Fíjense también, tenemos las dos macros a completar. Tenemos las distintas funciones. Ahora ya no tenemos casos, tenemos funciones que resuelve cada uno de los estados. Aquí abajo tenemos el armado del vector con las direcciones de las distintas funciones. Y la función de máquina de estado lo que está haciendo es utilizar ese vector en función de el subíndice que sería el estado al que quiero acceder. Si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a, ¿no?, que algunos por ahí se pierda con el tema de los punteros a función o con el tema de esta resolución, la podemos aclarar ahora, no hay ningún problema. Bueno, y ahora sí, los eventos digitales son comunes a cualquiera de las dos generaciones de código. Lo que nos aparece es una función como esa en la generación de código. Entonces lo que hacemos es completar, ¿no?, lo que nos hace falta. En este caso simplemente asumimos que por supuesto ya tenemos colocada en el proyecto que vamos a desarrollar las rutinas de antirrebote, de los microswitch, este, y demás. Y bueno, ahí está, básicamente es un esquema, un esqueleto, de lo que deberíamos hacer. Bueno, con respecto a la documentación, y esta es una herramienta también muy potente que usan los estudiantes, y acá sí le voy a ceder la palabra a Nahuel, que está justamente trabajando de lleno con eso, y después continuamos. Este, Un Model Factory es un proyecto didáctico profesional. Está pensado para el camino en el desarrollo del aprendizaje de un estudiante y está pensado como apoyo, como herramienta para el profesional que necesita. Por eso, este, tanto lo que sería la ayuda, el help de nuestro programa, como la documentación está pensada para el ámbito académico y está pensada para el ámbito profesional. Una de las motivaciones que tuvimos para este desarrollo es que las herramientas que había en el estado del arte cuando nosotros comenzamos, todas estaban pensadas para el ámbito profesional. Es decir, que si algún alumno, algún estudiante las quería usar, se supone que tenía que saber mucho del tema. En este caso, puede ir haciendo un aprendizaje de la mano de la herramienta. Bueno, Nahuel, contales un poco el tema, cómo estamos con la documentación. Dale, perfecto. Bueno, ahí tenemos como dos niveles. Recién Marcelo mencionó el tema del help, de la ayuda. ¿Para qué? Para el momento de diseñar, imaginamos como tres posibles usuarios, ¿no? Tres casos de uso donde tenemos un usuario más novel, más novato, que está introduciéndose al, al mundo de los embebidos para que al momento de pararse sobre cada uno de los elementos que dispone la interfaz, le pueda brindar información y pueda reforzar, por ejemplo, los conceptos que se trabajan en el aula. Un segundo nivel pensando en la idea de un usuario intermedio, donde ya conoce esos conceptos y solamente necesita ayuda sobre la cuestión más instrumental de la herramienta. Y un usuario, por decirlo de alguna manera, profesional, experto, que conoce no solo la herramienta, conoce los conceptos y en principio no están requiriendo ningún tipo de ayuda contextual. Eso con relación en principio a la ayuda. Y recién Marcelo mencionó esta cuestión de la documentación. Inicialmente, cuando nos imaginamos qué tipo de documentación podíamos generar, nos inclinamos primero para crear una documentación que esté basada en Doxygen, por ejemplo, para poder publicar una web local,
pero que además pudiese tener una página local con información del proyecto, donde se pudieran visualizar los diferentes diagramas de estado, o sea, es decir, las diferentes máquinas que respondían, y cada máquina con sus respectivas características, es decir, qué eventos, acciones, eh, lo componían, cuál era esta tabla de estados y transiciones que facilitaba el entendimiento del diagrama, y fuimos agregando posibilidades de poder personalizar la documentación para agregar o quitar en función de cuánto uno quiera contar o qué interés, donde quiera poner justamente el foco en el interés de la publicación. Eso fue en forma inicial. En forma posterior dijimos, bueno, tenemos ahora la documentación local que podría subirse a un repositorio, GitHub Pages, Vercel, por ejemplo, para que los chicos, los estudiantes puedan subir su proyecto a un repositorio en GitHub, por ejemplo, a GitLab de la facultad y tener la documentación y poder compartirlo con otros. Bueno, pero también necesitamos a veces documentación interna, ¿no? Y esa documentación interna muchas veces tiene que ser editable. Entonces surgió un segundo módulo que atiende a otras necesidades, donde este módulo en particular lo que hace es generar un archivo compatible con Word, con LibreOffice, con OpenOffice. ¿Para qué? Para tener la información del proyecto con la inclusión de ciertos módulos o del código que justamente se necesite o se requiera en particular contar o mostrar. Tal vez en lugar de incorporar eso, todo el código generado por esos 7 archivos que comentaba Marcelo, sino ciertos módulos en particular que nos puede ayudar a entender más el proyecto, a organizarlo con un índice, a tener tal vez un cierto logo, los miembros del equipo, la última fecha de documentación, es decir, información, ¿no? Que permite organizar el trabajo que tienen que llevar adelante los estudiantes. En el caso de Informática 2 llevan adelante un TPO, comúnmente denominado trabajo práctico obligatorio, que es un proyecto que en forma ágil, por decirlo de alguna manera, o de acercamiento desde las metodologías ágiles, los estudiantes van formulando a partir de de cierto alcance y ciertos requerimientos que van redefiniendo a medida que se van viendo los temas en la materia. Entonces, tener una documentación que sea versátil, que pueda ser manipulable o editable a medida que van desarrollando el modelo y por consecuencia justamente luego desarrollar la placa, el sistema embebido, etcétera, es una herramienta que posibilita justamente favorecer el aprendizaje de los estudiantes y no solamente que se quede en eso, sino que el mismo informe ya forma parte del entregable que tienen que hacer a fin de año. Entonces, de vuelta, tenemos esta mirada donde está la cuestión más profesional, donde hay cierta documentación oficial, y hacemos uso, por ejemplo, de buenas prácticas o herramientas, como es el caso que comentábamos antes, para generar páginas locales y poder compartirlo, como también herramientas particulares para dejar registro o bitácora de lo desarrollado por parte de los estudiantes. Así que tenemos como esas miradas puestas en la ayuda, en la documentación, dentro del proceso de aprendizaje. Marce. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta antes de avanzar? Bien, Hola, a ver. Acá hola, sí ¿qué tenemos, tal? están abriendo el micrófono. Ignacio, sí. Sí, hola, soy Ignacio Tailaregne. ¿Qué tal? Mi pregunta es el tema de, o sea, se puede exportar en C, estoy viendo, en principio. Eh, o- Recién estaba viendo el código, entré tarde yo, pero ¿se puede exportar en diferentes lenguajes? ¿O es Al solamente... momento tenemos solamente la máquina se exporta o se genera el código para C, estamos trabajando en C++. Ah, Y bueno, y después en algún momento será de código abierto, que es la idea, que sea, todavía no lo hemos liberado, será código abierto, bueno, seguiremos trabajando nosotros o quienes se quieran sumar. Pero al claro, momento se exporta en C, estamos a poca distancia de que lo haga en C++, y ajá, por el momento ese es nuestro objetivo. muy bien. Ahora Gracias, vamos Ignacio. ahora en breve vamos a hacer el ejemplo de exportarlo, el código y ver el proceso de trabajo. ¿Está bien? Muy bien, gracias, sí, sí, Ah, me quedó Venga, bastante ahí claro. estamos. bien. Bueno, y tenemos la posibilidad de un zoom, que a veces esta es una máquina muy pequeña, ¿no? Este, y a veces poder achicar y jugar con eso no. Este es un caso real. Esto es un trabajo que me tocó realizar para una empresa que me autoriza a mostrarlo.
se llama Lynch Cocinas, son fabricantes de todo tipo de equipamiento gastronómico. Este es el caso de un lavavajillas. Eh, Ahí está la prueba de campo, se están haciendo las distintas pruebas. Bueno, cuando ahí se está levantando la puerta, porque están probando sensores, probando sistemas de alarma. Y fíjense, la máquina de estados tiene cierto nivel de complejidad. Y con la máquina de estados estuvimos en un 95% de éxito de lo que se pretendía. Y el 5% restante es un poco lo que les contaba al principio. Es que ni la persona que me lo pidió, ni yo alcancé a ver algo que debía hacer la máquina. Entonces, cuando lo visualizamos, lo incorporamos a la máquina de estados y quedó 1 a 1. O sea, la máquina de estados representa el funcionamiento de ese lavavajillas, que parece algo muy sencillo, pero tiene un montón de cosas. Tiene tiene una caldera porque lava con agua caliente, tiene dos bateas, una de enjuague, otra de lavado, y tiene un montón de alarmas por si pasan determinado tipo de cosas, si se queda sin agua, si se rebalsa, bueno, muchas cosas para algo tan sencillo como sería lavar vajilla. Con un detalle que ayuda muchísimo a la máquina de estado. No, es un equipo sin visualización, es una placa ciega. Lo único que hay son los LED que indican el accionamiento en este caso, de los distintos triacs y de las entradas digitales, perdón, de los distintos relés y de las entradas digitales. Que también cuando llega una entrada hay un encendido de un LED. Esa es toda la información visual y por supuesto la posibilidad de hacer el debugging en línea con el trabajo de la máquina. Pero estar en el 95% del código después de haber hecho un análisis con la persona que te lo está contando, que no necesariamente es un ingeniero en electrónica, sino que te lo cuenta en el lenguaje que conoce, que tiene que ver con lo gastronómico, y uno hace esa traducción en nuestra cabeza para hacer la interpretación, se ve realmente la potencia de esta o cualquier herramienta que nos permita desarrollar las máquinas de estado. Como tercer ejemplo, digamos, es mostrar el funcionamiento de justamente un generador de vapor, ¿no? Un generador de vapor, poder hacer las máquinas de estado que lo representen. Un generador de vapor, por ejemplo, se utiliza en saunas húmedos que se instalan en los clubes o en las casas particulares que generan el vapor como para poder estar dentro de un ambiente a entre 40 y 45 grados. La temperatura no se mide dentro de lo que sería el tanque, porque el agua está hirviendo, o sea que está a 100 grados. Se mide en lo que es el ambiente. Ahí contamos puede ser este sistema o otro parecido, 3 varillas, una resistencia calefactora. Tenemos una varilla de alarma, otra de mínimo y otra de máximo. Por debajo de la alarma la idea es que la resistencia corte, porque si se queda sin agua se quema. Tiene una potencia muy grande, es de mucha potencia. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo sencillo donde hay dos máquinas de estado concurrentes, ¿no? O sea, tenemos por un lado el control de temperatura y por otro lado el control de nivel. Si llegamos con el tiempo, lo desarrollamos juntos. Y si no, por supuesto, como en esos programas de televisión, ya está salido del horno el ejemplo para mostrárselo funcionando. Pero la idea es que lo podamos hacer juntos. Pero antes de eso, para desensibilizar un poco más la herramienta, bueno, si hay alguna pregunta hasta acá. Si no, Recupero una pregunta, en este caso que bueno, la respondimos por el chat, pero lo compartimos, digamos, había una pregunta de Mauro si era que soportaba máquinas de estado jerárquicas, en este caso, nosotros podemos tener máquinas de estado simples, únicas, máquinas de estados concurrentes, como decía Marcelo, máquinas de estado concurrentes independientes y dependientes comunicadas por señales. Lo que estamos trabajando en este momento, que no está dentro de la versión que vamos a estar viendo ahora, es lo que son los estados compuestos, es decir, un estado que dentro del mismo tiene justamente una máquina de estado, ¿verdad? bueno, Bueno, antes de,
de arrancar con el ejemplo que les planteé. Vamos a hacer uno un poco más sencillo. Acá, bueno, ya lo tenía lo tengo armado, pero lo vamos a hacer, no, lo vamos a hacer de vuelta. Vamos a hacerlo acá. Vamos a dar, así les muestro directamente cómo se hace. Vamos a hacer justamente el programa del LED. ¿Eh? El encendido y apagado de un LED. Nombre del proyecto, vamos a ponerle ejercicio. Ejercicio A. Vamos a ponerle primero. Primero, Marcelo. Vamos a elegir dónde. Vamos a ponerlo en la carpeta. Aquí, ejemplos. No, acá. Ahí. Seleccionar carpeta. Crear. Bien. Vamos a hacer una nueva máquina de estado. Lo vamos a llamar LED. Ahí nos abrió el espacio de trabajo para crear la máquina de estados. Hacemos un clic en nuevo estado. Vamos a ponerle recordemos que los estados son los comportamientos estáticos de nuestro sistema, y nuestro sistema va a estar apagado hasta que alguien diga que se encienda, o encendido hasta que alguien diga que se apague. O sea que un buen nombre será apagado, y otro estado será encendido. Aquí ahora lo que empezamos a hacer es la conexión entre uno y otro a través de las transiciones. Nos abre la ventana emergente que les había comentado antes. Vamos a crear un, un nuevo evento, vamos a llamarlo micro. Y vamos, ya que está, a crear ambas acciones que son las que vamos a utilizar. Una será LED on y la otra será LED off. Ante la llegada, entonces, estoy yendo de apagado a encendido, o sea que ante la llegada del micro, vamos a encender el LED. Le dice, tenemos dos opciones: o hacemos doble clic sobre la acción o la marcamos y usamos la flechita. Aceptamos, y ahí nos quedó ya configurada la transición. Del mismo modo, vamos de encendido a apagado. También con el mismo micro, apagamos el LED, aceptamos, y tenemos la otra transición generada. Vamos a aprovechar, a ver, voy a correr acá. Perdón, se me fue la pantalla de trabajo. Ahí está. Vamos a, para que se vea un poquito mejor. Total, es bastante chica, ahí está, seguramente se ve un poco mejor. Aprovechamos el zoom. Y ahora lo que vendría sería el estado inicial, que me quedó, ahí está, estado inicial. Lo vamos a mandar apagado, para que arranque apagado el LED. Aceptar. Como les decía, está grisada la zona de los eventos, porque el reset viene del encendido de la energía de nuestro equipo. Que amanezca con el LED apagado, y ahí ya tenemos desarrollada nuestra primera máquina de estados. Fíjense que a la izquierda quedaron las dos acciones y quedó el evento que nos va a ir cambiando de estado. En este caso es el mismo para los dos. Bueno, vamos a hacer la simulación local. Arranca el estado de reset, empieza apagado. Cuando llegue el micro, va a pasar a encendido. Cuando le vuelvo a dar un clic al micro, vuelve a estar en apagado, y así se va a quedar hasta que le dé terminar. Esta máquina de estado bien sencilla nos va a permitir recorrer el código de una manera también sencilla. Vamos a la generación de código, vamos a elegir switch case,
Lo voy a hacer sin generar depuración y sin comentarios extendidos para que sea lo más resumido posible. Lo voy a confirmar y acá me dice, me cuenta en dónde quedó esta información. ¿Eh? Esto está en la misma carpeta que estamos trabajando. Por acá, resultados de primero. Switch, sin depuración, sin comentarios extendidos. Y esto es todo el código C que me acaba de generar. Nosotros, esto que voy a hacer, cada quien lo podrá reproducir con el entorno de trabajo con el cual desarrolle sus aplicaciones de embebidos. Nosotros estamos familiarizados con la herramienta el MSU Expresso, porque trabajamos con la línea de NXP en el aula. Bueno, no necesariamente habría que usar el MSU Expresso, pero estamos familiarizados con ese. Podríamos usar algún otro tipo de herramienta. Esa es la que con la que estamos trabajando actualmente. Lo voy a abrir. Voy a ir a un espacio de trabajo. O sea, lo que les voy a mostrar es cómo incorporamos el código que se generó por el micromóvil en un proyecto sobre un sistema embebido. Voy a ir a la parte de la visualización de lo que es el IDE. Bueno, y acá, básicamente, el proceso que voy a desarrollar ahora le pertenece a este entorno de desarrollo, pero son todos muy similares porque están hechos todos bajo un Eclipse. Así que son todos básicamente parecidos. Voy a abrir un proyecto nuevo, el C o C++. Voy a elegir el procesador. En este caso voy a elegir el que usamos habitualmente, que es el LPC 845, pero esto vale para cualquier otro procesador, porque el código que acabamos de generar no compromete hardware. Es toda la cáscara de lo que es la máquina de estados, que es lo que les mostré previamente. Continúo, digo que es un proyecto de C, seguimos, pongo el nombre, le vamos a poner primero. Continúo, y ahí ya termino y se va a crear el proyecto. Me genera una serie de archivos propios de lo que es este procesador. Por una cuestión de prolijidad, esto que voy a hacer ahora dependerá de cómo quiera manejarse uno con su entorno de trabajo, pero habitualmente generamos una carpeta que la voy a llamar aplicación, bajo la sombra del código, de la carpeta del código que me propone la herramienta. Adentro de aplicación voy a copiar, que no me acuerdo si lo marqué o no, sí, voy a marcar y copiar los archivos generados y los voy a volcar a lo que sería el proyecto que acabo de generar, a lo que es el proyecto que acabo de generar. Fíjense que tenemos un fuente que es el main, que también está generado por nuestra aplicación, que compite con el main que nos acaba de generar la herramienta por su cuenta. Por lo tanto, para que deje de competir, lo vamos a eliminar, ese archivo. Y nos quedamos con el que generó nuestra herramienta. Para que la aplicación, esta en particular, vea a estos archivos que están bajo la sombra de esta carpeta, lo que debemos hacer es decirle dónde está esa carpeta a nuestro proyecto. Entonces, aquí, Project, vamos a ir a Propiedades, Generales, Path, símbolos y Path, marcamos que sea DC y vamos a incorporar dentro de lo que es el espacio de trabajo a esa carpeta. La carpeta aplicación. Ok, aplicamos, cerramos. Ahora teóricamente esta carpeta ya la va a reconocer el compilador. Como siempre recomiendo, una vez que hizo esta primera instalación, lo que debe hacer es compilar y ver que esté todo bien. Como podemos ver,
tenemos, no sé si se llega a ver allí, dice que no hay errores y que Sí, hay un sí. solo warning. Este warning se corresponde a que el ANSI C requiere que el main devuelva un entero, pero como esto es un sistema embebido que no se lo va a devolver a nadie, porque puede ser cualquier máquina de automación, la única forma de salir del programa es apagarla la máquina, solemos poner void y un return por una cuestión de prolijidad nada más. Pero el return acá es la llave de encendido de nuestro equipo. En este caso de apagado. Bueno, listo. Ahora tenemos un proyecto funcional vacío. Hay que ponerlo funcional. Próximo paso en un proyecto sería incorporar los drivers de la placa con la que estemos trabajando. En nuestro caso, como es simplemente algo que va a manejar entradas y salidas, aquí ya tengo una carpeta preparada con los drivers que manejan la GPIO del microcontrolador que acabo de elegir, junto con los headers, con el header que tiene declarado allí las distintas direcciones de sus registros, y un archivo con el renombre de la creación de unos nuevos tipos de datos, que son los que se utilizan habitualmente en sistemas embebidos como el uint8, uint32, etcétera, etcétera. Bien, lo que voy a hacer entonces ahora es incorporar esa carpeta a nuestro proyecto. Ahí va. Tengo la otra carpeta. Del mismo modo que hice hace un momento, voy a ir a propiedades y voy a incorporar esta nueva carpeta que acabo de ingresar al proyecto. Ok, ahí está. Acá. Ahí está. Ok. Aplicar. Yes. Ahí está. Bueno, otra vez, por supuesto, para no tener sorpresas, volvemos a compilar, seguimos teniendo el mismo warning que antes. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a rellenar nuestro proyecto. Que lo vamos a hacer aunque sea por única vez para que vean que lo que ha trabajado por nosotros el micromodel, digamos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en máquinas de estado, en las funciones de la máquina de estado que está por aquí, el header numeral include, en este caso es el GPIO.h. Vamos incorporando lo que vamos necesitando. Vamos a aquí a completar las macros. ¿Eh? Las funciones setPin y clearPin que tenemos desarrolladas en este driver reciben tres parámetros: puerto, bit del puerto y su actividad. Es decir, si es activo alto o activo bajo, la salida que voy a configurar. En este caso, para la placa nuestra que usamos de desarrollo en clase, pero podría ser para cualquiera, en este caso el circuito que tenemos nosotros es activo alto. Así que así lo voy a configurar de esa manera, ¿no? Set pin o out0. Out0 es una macro que está declarada dentro del GPIO.h, donde está compuesta por puerto y pin. Ahora se los voy a mostrar. Pero es mucho más fácil acordarse de out0 que estar pensando en el puerto y el pin. Y el estado es alto. Del mismo modo, perdón, acá es off, así que este me lo voy a copiar, lo voy a poner abajo. El set, no, acá abajo. Ahí. Y arriba será clear, CLR. Ahí está. Clear pin. Vamos a ver, les voy a mostrar en el driver, el GPIO. Acá tienen
¿ven? La macro, puerto 1, bit 2, puerto 1, bit 1, puerto 1, bit 0, y las entradas digitales, puerto 0, bit 1 y demás. Están pertenecientes a lo que sería el hardware que utilizamos nosotros. Bien. Continuando ahora, vamos a poner en inicialización, la inicialización punto .h, también el include. Bueno, ahí. Del GPO.h. En inicializar.c, aquí en la función de inicialización general, que es la que llama el main, vamos a incorporar a inicializar GPIO, que es la función de la inicialización de los registros. Y vamos a completar la función aquí de la función de lo que sería el micro para que solamente me responda con un 1 cuando hay un 1, pero por única vez, o sea, para detectar flanco, digamos, y no estado, porque si no estaría prendiendo y apagando permanentemente, digamos. Eso lo tengo por aquí ya, por acá estaba. Bueno, si no lo abrimos de acá, me dan un segundito para no volverlo a escribir. Mientras tanto, bueno, aprovecho Sí. para comentar, como decía Marcelo, en este caso estamos usando el MSU Expresso, pero es compatible obviamente con cualquier plataforma que ustedes estén utilizando, sea por elección del micro dado por el fabricante o por la incorporación de potenciales bibliotecas u otros frameworks de trabajo. Por ejemplo, en su momento oportunamente hicimos ensayos también con el equipo que diseñó RKH en función también de lo que era la trazabilidad de los sistemas embebidos, y la posibilidad que tenían de trabajar con algunos módulos de monitoreo en los sistemas, también en los sistemas embebidos. Así que, digamos, se puede utilizar bajo diferentes ambientes de desarrollo. Listo, Bueno, ahí Marce. completé. Gracias, Nahuel. Ahí completé con el código, lo tenía, se me había cerrado el programa, lo tenía acá ya preparado para no consumir tiempo, que es un poco lo que les había mostrado antes. Ahí estamos haciendo la lectura de la entrada digital. Y bueno, teóricamente volvemos a compilar, corregimos eventuales errores, por suerte no los hay, y ya estaría listo para probarlo en la placa. Bien, bueno, hasta acá puedo llegar, digamos, con el ejemplo, porque como les decía, tendría que bajarlo y tener una cámara para mostrarles, pero bueno, lo probé y funciona sin ningún problema, créanme. Este, bueno, habrán visto el esfuerzo posterior a bajar el código del micromodel, que fue mínimo, genera una capa, realmente que lo hace muy productivo. Quizás cuando recorran bien el código dirán, pero ¿por qué tanta cosa? No se olviden que esto es didáctico profesional, o sea, el código que está escrito sirve para el trayecto de aprendizaje de los alumnos también. Probablemente alguien que lo use en el ámbito profesional, algunas cosas las borre y lo resuma y lo lleve a su modo, pero le queda toda la cáscara, ¿no?, de lo que sería la máquina de estados propiamente dicha, resuelta, digamos. Fíjense el diagrama tan sencillo que vamos a hacer. Tenemos un switch key de 3. Imagínense lo que es el switch key de lo que les mostré antes, de lo que era el lavavajilla. La cantidad de tiempo que ahorra al momento del trabajo. A ver cómo estamos de tiempo. Bien. Bueno, les voy a mostrar, no voy a llegar a realizarlo, les voy a mostrar otros El- dos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de que le muestre otro ejemplo? Tenemos acá Hugo en particular, pregunta si se puede utilizar con un SP32. Sí, con cualquier micro. Ujú. ¿Por qué con cualquier micro? Porque lo que sería la parte del bajo nivel es lo que vos le tenés que agregar. O sea, yo no lo No. mostré, pero si observás,
la función del driver, está por acá, tiene resuelto todo lo que son a nivel registro. Vos acá tendrías que cambiar, tendrías que poner el acceso a los registros del micro que vos estás usando, ¿no? Del embebido que estás usando. O las funciones que de la biblioteca ya te traiga de lo que vos tenés. La cáscara es portable, no es inherente a ningún procesador. Voy a abrir, a ver si lo tengo por acá. Ah, no, acá está. Vamos a abrirlo. Aquí. Historia. Acá tenemos un proyecto hecho ya está hecho, lo hubiera querido hacer con ustedes, pero mirándolo ahora creo que no va a poder ser. Pero se los voy a mostrar. Acá tenemos un arranque parada, simplemente un motor que para, arranca, no es nada del otro mundo. El tema es poner de manifiesto los temporizadores. Fíjense que acá hay un evento, T-bajo significa que es un temporizador. Eh, es un tiempo de motor apagado de 3 segundos. Acá está el tiempo y la base de tiempo. Cuando genera el evento de motor off, que aquí está el evento, no sé si se ve la manito del mouse, está el evento. Cuando ese evento sucede, enciende el motor y dispara un evento de 1 segundo, que será el tiempo que está el motor encendido, digamos. ¿Sí? Y cuando ese evento sucede, que es el tiempo de motor on, pasa al estado y esto se debería quedar quedando dando vueltas de forma autónoma, ¿no? Si ahora lo voy a disparar, simulación local. Voy a generar el primer evento para que arranque. Se supone que a los 3 segundos va a cambiar solito, y cambió, está 1 segundo arriba y va andando solo, yo no estoy tocando no estoy tocando nada, ¿no? Vamos a correr el mouse. También, por supuesto, las máquinas de estado combinan sensores y temporizaciones, ¿no? Esto lo puse de manifiesto a los efectos de ver cómo trabajan los temporizadores. Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo que está aquí también. Acá, la caldera. Bueno, acá lo vamos a acomodar un poquito. Esto es algo que tenemos que revisar en el micromodel, que por ahí no nos guarda como nos gustaría las distintas máquinas de estado. Estas son 3 máquinas. Esta es la caldera que les mostré previamente. Vamos a achicar ahora van a ver por qué, de qué se trata esta tercera que tenemos allí. Ahí está. Este es el control de nivel. Vamos a llevarlo un poquito más arriba. Ahí estamos. Ahí. No hace falta ver tanto. A ver acá. Ahí. Un poco menos. A le vamos a hacer, a ver si podemos hacer un zoom un poquito más chico. Ahí está. Perfecto. Y acá tenemos. Bien, fíjense. Esto es la máquina de estado que responde a la caldera que les hablé antes. Este sería el control de nivel. Tenemos un estado de lleno, un estado de llenando y un estado de alarma. El estado de alarma está dado por una variable. ¿Eh? La variable, mejor dicho, cuando entro en alarma voy a encender una variable que va a ser el mensaje que va a recibir el control de temperatura para apagar el calefactor. ¿Mm? Porque acuérdense que les dije que el calefactor se quema si nos quedamos sin agua. Entonces, y acá, esta tercera máquina de estado es simplemente a los efectos de cambiar el valor de la temperatura para que veamos el control de la temperatura. Simplemente le voy a asignar a la temperatura 42 o
esperen que acá abajo no se ve, ahí, o 36 grados, para que veamos cómo fluctúa el control de temperatura y qué pasa cuando estamos en estado de alarma, digamos, ¿no? Bueno, lo voy a ejecutar. Ahí están trabajando ambas máquinas a la vez. Estoy en el estado de pausa, estoy en el estado de alarma. Se supone que ahora el agua está entrando. Si está entrando el agua, va a superar el mínimo. Voy a tocar el sensor de mínimo. Al tocar el sensor de mínimo, fíjense que se está llenando. La temperatura está en este momento está en cero. Ahora todavía no tomo temperatura, lo voy a marcar acá. Vamos a darle. ¿Dónde está? Acá. Temperatura. Acá, asignación, acá. En sumar. Ahí le di sumar. La temperatura vale 42 grados. Entonces le marqué 42 grados. Está enfriando porque me pasé de la referencia. La referencia está en 40, hasta 40 grados. Entonces ya estaría enfriando. El sensor se apagó. Esto sigue llenando. Yo podría decirle que llegó al máximo. Está en el máximo. La temperatura puede bajar, voy a bajar la temperatura, ahí bajó, entonces fue calentando. Fíjense que las máquinas están trabajando en forma independiente. Vamos a ver qué pasa, está calentando, pero resulta que el agua se consume, se va yendo porque algo está pasando, entonces va a pasar primero por el mínimo. Una vez que está pasando por el mínimo, después va a empezar a llenar, pero si sigue habiendo un problema, va a pasar por debajo del por el sensor de alarma. Cuando entró el sensor de alarma, fíjense que salió del estado de calentando y se fue nuevamente a la pausa, apagando el calefactor. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente un poco es esto. Hay Sí. una consulta ahí de alguien pregunta, Hugo, pregunta, no sé si creo que no lo aclaraste todavía, si podemos aclarar lo de punteros a función. A ese me Así parece, no sé si te la mandaron a vos, ahora lo vemos. De Hugo pregunta, dice, ¿hay alguna versión para descargar? Nicolás había compartido en particular, Entonces que esta debe está en ser la... persona. Acá me pregunta, ¿la podría ¿Sí? aclarar lo de punteros a función? Le comento un poco. Sí, dale. Mirá, las máquinas de estado se resuelven básicamente de dos maneras. Un estado puede ser un caso de un switch, o imaginá que tenés un grupo de funciones donde cada función contiene lo que resuelve el estado. Entonces podemos armar un vector de punteros a función. Recordá que los nombres de las funciones representan su dirección de comienzo, o sea, esta es la dirección de comienzo de esa función. Hacemos un vector que contenga esas direcciones, entonces el número que representa cada estado puede ser el subíndice de ese vector. Por lo tanto, dentro del lazo principal, podemos estar invocando siempre a través de ese puntero a función a la función actuante en función del número del estado que se esté ejecutando. Antes cada número era un caso del switch, ahora es un subíndice del vector. No sé si más o menos te pude hacer un resumen al respecto. No sé si contesta por acá, pero bueno, es un micro resumen de punteros a esta función. Bueno, si hay alguna duda más, si no Tengo una vamos. consulta. Sí, cómo no. Casi al principio, cuando dio el ejemplo de lavavajillas, Sí, dijo que en el 95% de los casos funcionaba y el 5% era simplemente algo que se había pasado por alto o que no se había tenido en cuenta nomás. ¿Esto quiere decir que ya se probó en más de una aplicación? O sea, que no solamente lo utilizó para el caso de lavavajillas, que se ha implementado en más industria, más partes de la industria, yo en mejor dicho. particular lo usé un montón de veces. Yo hace 30 años que laburo trabajo en la industria. Ahora un poco menos, pero en otro momento un poco más intenso. Y lo fui utilizando y de hecho muchos de los casos de estudio que hemos desarrollado en el aula son producto de bueno, esa experiencia que tengo del otro lado, digamos, que es el ambiente industrial. Y sí,
Lo usé en muchísimos casos y en muchísimos casos resuelve problemas. Me gustó mostrar del caso del lavavajillas porque uno habla de un lavavajillas y piensa en algo tan simple como lavar los platos, ¿no? O lavar vajilla. Y sin embargo, tiene una complejidad bastante importante, sobre todo, como decía antes, en los sistemas que no tienen display, no tienen visualización, que te ayudan con el debugging, ¿no? Ver por dónde está pasando, qué es lo que, por qué no anda tal o cual cosa, ¿no? Entiendo, entiendo. Mm. Y bueno, y además, digamos, del uso en la industria, digamos, se viene ya utilizando en las distintas versiones Acá me por contestó parte Hugo. por parte de los estudiantes del caso de Informática 2. La ventaja que hemos tenido es que al utilizarlo dentro del contexto del aula, llevamos adelante etapas también de evaluación, ¿no? Digamos, periódicas en las cuales nos permite, digamos, tener de aquellos que finalizan la cursada y que se acercan en forma voluntaria a poder realizar estas pruebas, poder ir incorporando posibles mejoras en términos de usabilidad, sobre todo, ¿no? Estas cuestiones que por ahí mostraba Marcelo que fueron más al pasar, que lo que tienen que ver con poder dar de alta eventos no de una única forma lineal, sino poder tener distintos pequeños atajos, lo mismo que con combinaciones de teclado, como suelen estar en los distintos software de desarrollo, ¿verdad? Digamos, donde uno puede, a medida que va familiarizándose, hacer las cosas más rápidas cuando ya tiene un conocimiento previo y no hacer siempre una secuencia lineal de la misma tarea. Yo tengo una pregunta, Sí, Ignacio. No, con respecto a la documentación, en especial el caso para implementarlo en un microcontrolador específico, ¿eso tienen alguna, eh, algo, o sea, tienen documentación sobre eso? O, mirá, o sea, a ver, depende a lo que te refieras con documentación específica. Es decir, nosotros tenemos experiencia en bajar el código generado al micromodel a, sí, 10 micros distintos. Pero tenemos, para hacer eso, y podrían ser muchos más, tenés que tener el conocimiento de los drivers de ese micro. Y esa documentación le pertenece al micro, no a lo que damos nosotros. O sea, la documentación que nosotros generamos es para contarte cómo incorporás este código a lo que vos tenés que hacer. Ahora, el relleno, que serían los drivers, propiamente lo que hace, le da vida a tu embebido, esa documentación le pertenece al embebido y hay, ah, bueno, es muy variado. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? O sea, no proporcionamos los drivers de los micros, claro, porque sería infinito, no convergería nunca. Eso es lo que vos le tenés que sumar al proyecto, de qué es lo que hice yo al final, claro, ¿no? sí, ¿Sí? Eso es lo que vos le sumás a tu proyecto, pero te resolvió gran parte del proyecto. Es decir, vos pensás que los drivers, imagínate que sos un desarrollador de producto con un determinado micro. Los drivers los haces una vez sola. Y después esto te resuelve la mayoría de las aplicaciones, que lo rellenás con los drivers que ya tenés resueltos, ¿no?